Bueno, muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy, pues, les vamos a exponer un tema bastante interesante que es la historia y la propuesta de un proyecto de ferrocarril. Y este grupo, pues, estará compuesto de el grupo número uno, que lo compone Denia Ramírez, Kelvin Medina, Luis Silva, Orvin Lagos y David Asaf. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia del ferrocarril en nuestro país, ¿verdad? En Honduras. Aún existen estas máquinas en nuestro país, de las máquinas que funcionaron en aquel entonces, que se utilizaban para transportar, ¿verdad? Lo que era, pues, el producto que se exporta en Honduras, que es el banano, uno de los productos principales. Pero bueno, vamos a iniciar hablando de uno de los vagones que pues estaba en este ferrocarril, y uno de ellos era conocido como el frutero. Este ferrocarril o este vagón estaba diseñado con estructura de metal en los lados y con una estructura de madera en el piso, en el cual transportaban todo lo que eran los bananos de aquella zona, ¿verdad? Este era este vagón. El segundo vagón, que se conocía en aquel entonces, también se llamaba, o mejor conocido como coche de pasajeros, ¿verdad? Y este vagón pues era el encargado de poder transportar a los empleados de aquella zona bananera, y contaba con estos asientos que eran de madera en específico, y albergaba o transportaba, mejor dicho, 75 pasajeros en su vagón, el cual iba anclado, ¿verdad? De un vagón de carga, que más adelante lo vamos a ver. El costo de transporte de este ferrocarril era de 75 centavos, ¿verdad? Entonces, ahí lo podemos ver en la imagen. Posterior podemos ver lo que es el vagón de carga. Este vagón de carga pues era el encargado de llevar el equipaje, algunas pues cajas y todo lo que los trabajadores pues transportaban en aquel entonces, ¿verdad? Incluso hasta lo utilizaban para transportar algún tipo de mercadería de una zona a otra. De eso era lo que servía, ¿verdad? Y este vagón pues estaba a cargo del maestro de equipaje, ¿verdad? Entonces, eh, y también encargado de este ferrocarril de transportarse desde la zona bananera hasta lo que era el Caribe, a puertos del Caribe, donde ya ahí exportaban los productos hacia Estados Unidos. También tenemos pues, una máquina bastante pequeña, ¿verdad? Una locomotora bastante pequeña, pero bien importante porque la conocíamos como la quemadora o limpiadora, que era la encargada de limpiar toda aquella maleza que se podría encontrar en las vías del ferrocarril. Entonces, esto funcionaba, una persona iba en la parte del frente y otra en la parte de atrás. La del frente iba quemando lo que era la maleza y el de atrás lo iba apagando. Esto para que el juego pues no se expandiera, ¿verdad? Entonces teníamos esa limpieza adecuada en las vías. Hablando un poco sobre la historia también, ¿verdad? A interés de muchas personas se creó lo que es el Museo del Ferrocarril, ¿verdad? Este museo pues revive lo que es la historia de cuando funcionaba este ferrocarril en nuestro país. Aún se cuentan, como lo dije al inicio, con 32 piezas, y este pues museo fue inaugurado en octubre del 2013, ¿verdad? Y es muy visitado por los hondureños porque ahí todavía existen personas que hicieron uso del mismo ferrocarril y que pues lo llena de nostalgia, ¿verdad? Al poder recordar esos bonitos recuerdos que les da el haber subido a ese ferrocarril. Entonces, ahí podemos ver en la imagen donde estas piezas estaban totalmente abandonadas, y a intereses de las personas que mencioné, pues decidió crear este museo, ¿verdad? Un museo ya pues con la restauración completa de aquellas máquinas para que todos las pudiésemos ver y así pues disfrutar, ¿verdad? Y poder recordar de lo mismo.
Pues cabe mencionar, y vale la pena mencionarlo, de que este ferrocarril dejó de funcionar desde el año de 1998, después del Mitch, ¿verdad? Entonces ahí sí, pues lastimosamente no se pudo tener más este ferrocarril. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar. Bueno, buenas tardes, compañero e ingeniero. Voy a continuar. En este caso, voy a hablarles de LRI Road Company. Que esta es una compañía más conocida como La Compañía. Fue rescatada por los fundadores del museo, misma que traen a la memoria la época en que se abría paso rugiendo entre los bananales, unas remolcando hileras de vagón cargados de frutas y otras encabezados el alegre convoy del tren pasajero. Ok, este está ubicado en, en el departamento de Atlántida, en el municipio de Tela. Es la segunda ciudad más importante del departamento de Atlántida. En esa parte, el primer edificio de la compañía bananera fue iniciado, se inició la siembra de bananos en 1912, convirtiéndose en una de las mayores exportaciones más grandes del mundo. En la siguiente imagen vamos a poder ver la parte estructural de cómo era el edificio. Aquí tenemos la parte que esto era prácticamente el edificio, que esto fue súper importante en ese momento. Aquí también tenemos, y ustedes que pueden ver en la imagen, tenemos el Museo de Ferrocarril, en este caso del Progreso y Oro. Como decía mi compañero, esto fue reestructurado más que todo para tener este museo porque fue afectado a través del huracán Mitch. Muchas de la parte estructural se perdió con el tiempo. Ustedes pueden ver que tenemos áreas verdes, áreas de juego, tenemos en esa parte también canchas sintéticas, que se inauguró, así como dijo el compañero, el 19 de octubre del 2013 y que llena de nostalgia en este caso para los que vivieron esa época y para la nueva generación, porque aquí pueden conocer la historia. Aquí vamos a hablar de la historia del Ferrocarril Nacional de Honduras y las bananeras. El Ferrocarril Nacional de Honduras nació a mediados del siglo XIX, durante la llamada Reforma Liberal, que abrió las puertas del país al comercio internacional y a la modernización. Fue usada como medio de transporte masivo en aquellos tiempos. Significó un sueño de avance y un desarrollo económico. En esta parte, esto fue algo importante para el país porque tuvo un movimiento masivo en este transporte y con el avance del desarrollo económico. Por ejemplo, nos habla de la reforma liberal. Esto se inició con el ascenso al poder de en ese momento el presidente Marco Aurelio Soto en 1876 y después de ahí se empezó con esta parte porque tuvimos otro presidente, José Trinidad Cabaña, que firmó el primer contrato. Esto fue tiempo atrás de la construcción del ferrocarril que atravesaba a Honduras de la parte norte a la parte sur. Y esto se hizo en el año 1853, el 23 de junio. Esta parte nos dio bueno, nos reconoció internacionalmente a través de la política, tanto en América, en los países del continente americano, en los países europeos, porque esta forma es importante lo que vivió en ese momento, lo que se vivió Honduras con esta parte. Aquí tenemos nosotros
una de las primeras locomotoras de vapor del Ferrocarril Nacional, expuesta en el Parque La Ceiba, Honduras. ¿Qué es una locomotora de vapor del ferrocarril? Es un tipo de locomotora impulsadora a acción a través del vapor de agua, pero esto fue reemplazado a mediados del siglo XX. Ya fueron reemplazados por locomotoras diésel y eléctricas. Bueno, aquí los dejo con mis siguientes compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Siguiendo con el tema, a partir del siglo XX, los hermanos Bacar Company era una familia de origen italiano. Ellos recibieron concesiones por parte de las autoridades en ese entonces hondureñas. Es decir, en ese entonces o épocas de auge que tienen estas industrias bananeras, otorgan la administración de la misma a esta familia de origen italiano para su explotación, quizás por algún tiempo definido. Y la verdad que por lo visto así fue, porque solo la historia ha quedado de esta gran compañía nacional. Asimismo, esta familia conformada por italianos se comprometieron a construir líneas férreas en la zona conocida como Costa Norte, esto a cambio de las tierras a trabajar. Aquí lo que hubo fue un trato o un común acuerdo entre ambas partes, que dependiendo de los kilómetros de vías de ferrocarril, así era construida de ferrocarril, así era la cantidad de tierra que otorgaban, es decir, por cada kilómetro construido de vía férrea correspondían a 250 hectáreas de tierra. Esta empresa conformada por esta familia de italianos, aprovechando los privilegios que otorgaban estas concesiones al norte de Honduras o Costa Norte, no dudaban en exportar el producto, en este caso el banano, de La Ceiba hacia el exterior o países vecinos, quizás al norte, a Estados Unidos. Luego, en estos 785 kilómetros de vías férreas en nuestro país, datan desde comienzos del siglo XX, en donde nuestras autoridades nacionales, en este caso el gobierno, tuvieron la esperanza de comercializar el banano para el desarrollo económico de nuestro país. Asimismo, después de cierto tiempo, como por los años entre 1902 y 1905, siendo presidente de la República el señor Manuel Bonilla, este señor se identificó con las autoridades de los Estados Unidos, que para ese entonces llegaron a nuestro país y le concedió a los hermanos Bacar, ya mencionados anteriormente, para que ellos construyeran el primer ferrocarril, teniendo una longitud o distancia de 8 millas, mismo que partía desde un lugar llamado Salado Barra en el departamento de Atlántida hasta el puerto de La Ceiba en el océano Atlántico, siendo así como se dio la línea de ferrocarril en nuestro país. Desde luego, con el paso de los días, se fue ampliando aún más estas líneas ferroviarias. Luego, siguiendo con el desarrollo de estas grandes compañías como tales,
Se pusieron de acuerdo, en este caso, el gobierno de Honduras y la compañía agrícola de Sula, para conceder un préstamo en dólares. ¿Con qué fin? Para ser utilizados en el mantenimiento y construcción de nuevas vías o ramales férreos, como lo mencioné hace un momento. También para la compra de nuevos equipos. Posteriormente, después de varios procesos entre estas compañías dedicadas a este rubro, la producción de banano y desde luego exportarlo, al final y mediante un decreto en el año de 1920, la compañía Cuyamel Fruit Company pasaría a dirigir el ferrocarril nacional, quedando de esta manera a manos del gobierno allá por los años 1980 y, para ser más preciso, el año de 1983. ¿Verdad? De mi parte, compañeros, es todo. Los dejo con mi compañera Denia. Buenas noches. A continuación hablaré sobre el edificio de Tela Railroad Company. Hoy en día posee un museo en sus instalaciones. Esto se encuentra en Tela, ¿verdad? Es una ciudad, Tela tiene mucha historia que contar. Precisamente fue el primer edificio de la compañía bananera. En la imagen que estamos observando, que ya nos había mencionado el compañero Luis. Railroad Company en el 2016 cumplió 100 años de existencia, ¿verdad? Les hablaré acerca de la empresa china que construirá un ferrocarril interoceánico en Honduras. El proyecto consiste en unir Puerto Castilla en el Caribe y Amapala, en la isla del Tigre, ubicada en el Golfo de Fonseca, que Honduras comparte en el Pacífico con El Salvador y Nicaragua, mediante una decena de líneas de ferrocarril. Bueno, cuando estaba nuestro presidente Porfirio Lobo, él firmó el 8 de julio un memorándum de entendimiento con la empresa china, que la empresa china es Harbor Engineer Company LTDA, con sus siglas que significa CHEC, para construir una red de ferrocarriles interoceánicos en el país. Él firmó un acuerdo, ¿verdad? La empresa asiática firmó su interés por construir hasta 10 líneas férreas interoceánicas. El proyecto unirá las costas del Pacífico hondureño, lo que ya les había mencionado, el Pacífico hondureño con el Atlántico. El plan de trabajo está dividido en 3 fases. La primera iniciará en el 2015 en la isla del Tigre. Lo que se está diseñando es la construcción de un megapuerto que aproveche esa gran profundidad en el cuerpo y que le permite entonces manejar en el patio 60,000 contenedores que puedan ser transportados a través de megabarcos, más o menos manejar entre 10 y 15,000 contenedores. Aquí estaríamos hablando de poder atender entonces de 4 a 5 megabarcos al mismo tiempo. El tramo ferroviario tendrá una extensión de 600 kilómetros cuadrados, un megapuerto ubicado en la zona sur, en Amapala, y el segundo en el puerto de Castilla, al norte del país. Bueno, se tenía previsto, ¿verdad? Que según nuestras autoridades, ¿verdad? Que hay una visión que Honduras era un país desarrollado con servicios logísticos para desarrollo científico y preparación del recurso humano, porque hay más centros en el proyecto. Está visualizado a ser superior al planificado en Nicaragua y podrá absorber las embarcaciones de alto calado.
que no pueden ser administradas en el canal de Panamá, ¿verdad? Entonces dice que esto está previsto para los movimientos de mercadería y además para desarrollo científico y preparación, como dice, de recursos humanos. A continuación, lo dejo con mi compañero David. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros y ingenieros, ¿verdad? Que están escuchando esta presentación. Pues la verdad, en lo personal, pienso que es muy interesante, ¿verdad? Este proyecto porque va a traer mucho crecimiento, inversión extranjera al país. Creo que es necesario, ¿verdad? Para que el país pueda avanzar, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Porque sí, creo que en el área de comercio, exportación, como que falta de mejorar, ¿verdad? ¿Cierto? Crear una vía de comunicación, así como un ferrocarril, va a traer mucho éxito, ¿verdad? Para toda la zona, todo el país, la verdad. Y pues yo les voy a hablar, pues continuar con el tema, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar ciertos datos muy importantes, como por ejemplo lo que tenemos que tener claro que tiene impactos ambientales porque 600 kilómetros de atravesar el país, sí se tiene que tener un fuerte impacto. Tenemos que también minimizar eso y lo más importante es generar la mano de obra, especializarla, educarla o específicamente para este proyecto, porque es de bastante tiempo de ejecución. La inversión del proyecto se estima en unos 20.000 millones de dólares, recursos que serán aportados en su totalidad por China. Dentro del proyecto se contempla la construcción de 2 megaciudades que albergarán todos los distritos económicos que surjan en la zona en Tegucigalpa, Honduras. Pues aquí 600 kilómetros que prácticamente atraviesa todo el país, ¿verdad? Entonces pasa por varias zonas protegidas y también hay que analizar bastante bien eso, ¿verdad? Porque recordemos que nuestros bosques están albergando actualmente muchas especies de animales, aves, etcétera, que están en peligro de extinción, son endémicas propias de la zona, entre otras cosas. Y es necesario, pero también eh, tratar también de hacer o generar un bajo impacto. Un impacto ambiental siempre va a generar, pero por lo menos tratar de que sea más reducido posible. Y pues ahorita en esta imagen podemos observar el puerto número 1 y el puerto número 2, ¿verdad? Que el puerto número 1 estaría ubicado en la isla del Tigre, en el municipio de Amapala, Valle. Y el puerto número 2 estaría localizado en Puerto Castilla, Colón, donde se estima hay una profundidad de unos 40 metros en el mar. Y pues aquí podemos ver un portacontenedores que pues transporta alrededor de 60.000 contenedores. Entonces, esto es necesario para poder transportar estos contenedores, porque sabemos que el canal de Panamá es muy importante la función que cumple, pero también a veces no se da abasto porque son tantas las embarcaciones que tienen que pasar por ahí, ¿verdad? Y pues no, a veces yo miré ahí que parece que hay embarcaciones que se tardan hasta 2 días para poder pasar por ahí, ¿verdad? Entonces, hay más demanda de lo que puede
tolerar, ¿verdad? El canal de Panamá. Y pues es muy importante, ¿verdad? Y muy interesante este proyecto y va a traer mucho crecimiento, ¿verdad? Para el país. Quiere, pasemos a la próxima. Y pues aquí podemos ver un tren de carga, ¿verdad? Un ferrocarril cargando cientos de contenedores y con un sistema de energía que se le pueda dejar, ya por ejemplo, energía autosustentable, ¿verdad? Para que no se genere mucha contaminación e impacto ambiental por todas las zonas que va a, a recorrer, ¿verdad? Y pues esto sería todo de mi parte y hemos aprendido mucho y muchas gracias por su atención.